En cuanto a las características, hay que tener en cuenta que podemos llegar a tener pacientes con lesiones agudas, que estas van a ser menores a 6 semanas, y crónicas que van a ser mayores a 6. Las lesiones pueden ser condrales, ¿ok? O sea, que prácticamente nada más vamos a tener afección del cartílago. Otras pueden ser osteocondrales, subcondrales o quísticas. Y algo aquí importante que hay que reconocer es si la lesión es estable o inestable o si está desplazada o no, ya que esto nos puede llevar prácticamente a definir a un paciente quirúrgico. En cuanto a la presentación clínica, esto va a ser en pacientes jóvenes, no necesariamente va a ser un atleta, pero sí se ve más en deportistas y principalmente en el sexo masculino. Ellos suelen referir un dolor sordo o mal definido, lo van a referir en la interlínea articular y este va a estar exacerbado principalmente al ejercicio. Ellos pueden presentar o no bloqueos articulares, ¿ok? Este es un punto importante que no todos los pacientes pueden tener bloqueos, ¿ok? Entonces puede presentarse o no. Y algo aquí en lo que quiero hacer hincapié es en la inestabilidad. Aquí lo puse subjetivo u objetivo. Una cosa es que diga el paciente siento el tobillo inestable y otra cosa es que no lo podamos, o sea, que no presente datos clínicos. Entonces, por eso es importante valorar, descartar un proceso de estos. Y otra cosa es que también puede asociarse también con tumefacción del tobillo. Algo aquí que quiero hacer hincapié es que el diagnóstico va a ser tardío. ¿Por qué? Porque con más frecuencia se va a presentar un paciente con un esguince o con una fractura y ¿qué es lo que vamos a hacer? Tratar primeramente el problema de base y no nos damos cuenta a veces de las lesiones osteocondrales o lo dejamos para después. En cuanto a la valoración o exploración física, hay que inspeccionar el tobillo, si está edematoso, si trae eritema, hay que palpar los puntos dolorosos, así como la alineación del retropié, ver si tiene una alineación en bar o valgo. Otra cosa también va a ser hacer pruebas de estabilidad del tobillo y algo que no se nos puede pasar es valorar la marcha en los pacientes. En cuanto a los estudios de imagen o clasificaciones, pues prácticamente vamos a tener la radiografía. La radiografía, esto va a ser un estudio inicial que siempre le pedimos de primera instancia a los pacientes y solo un 50% va a ser diagnosticado con este método. Principalmente nos va a ayudar a valorar alineaciones del retropié y para eso también nos podemos ayudar con alguna proyección de Salzman. Y hay que tener en cuenta que en cuanto a la clasificación, antes se utilizaba una que era solamente 4 tipos y posteriormente se agregó el 5º tipo, que es cuando hay una presencia de un quiste subcondral. La resonancia magnética es la que más solicitamos. Esta va a ser importante porque nos va a añadir información en cuanto a la estabilidad del fragmento, la morfología del cartílago articular. ¿A qué me refiero con esto? Principalmente diferenciar el cartílago nativo del reparativo y además de ver la vascularidad del fragmento y alteraciones de partes blandas. Aquí quiero hacer un apartado que también se puede solicitar la resonancia magnética con contraste y nos puede ayudar un poquito más para ver lo de la vascularidad. En cuanto a las alteraciones de partes blandas, a veces muchos pacientes pueden presentar sinovitis o también pueden presentar alguna alteración, por ejemplo, alguna lesión ligamentaria o ya sea tendinosa. Y una de las, digamos que, ay, no sé quién hizo esto, una de las, digamos que, inconvenientes de la resonancia es que a veces podemos sobreestimar la lesión. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Cuando valoramos el trauma óseo, que a veces podemos decir que es mucho más grande de lo que suele ser, o a veces lo podemos decir que es muy pequeño. Y hay que recordar que el tamaño de la lesión es quien nos va a dictar el tratamiento y el pronóstico. En cuanto al TAC y la clasificación, este nos va a ayudar para definir el tamaño, la localización y principalmente la integridad del hueso subcondral y valorar específicamente los cambios quísticos. Y en este también nos va a ayudar mucho para la planificación preoperatoria y para la elección del tratamiento. Otra de las clasificaciones que quiero que tengan en cuenta es la clasificación artroscópica de Ferkel y Schenk. Esta es la que utilizamos para valorar las lesiones que prácticamente son 6 subtipos, en la cual la primera es cuando está reblandecido, la tipo B es cuando solamente se siente una superficie ya rugosa y la tipo C es cuando hay fisuras. En la grado D, perdón, es cuando hay un flap o hay hueso expuesto. Y en la E es cuando está el fragmento suelto, pero aún no está desplazado. Y la tipo F es cuando ya está totalmente
desplazado el fragmento. Algo aquí importante que esto también quiero que les quede claro porque nos va a definir mucho el tratamiento, es que la estabilidad del fragmento. Si nosotros tenemos una lesión en estadio 3 o 5, prácticamente nos va a sugerir inestabilidad. O cuando hay un cuerpo libre interarticular, estos pacientes prácticamente ya tienes que ir planeando un procedimiento quirúrgico. Y Kijowski y Alabama definieron que cuando había una lesión osteocondral, ya sea en el TAC o, por ejemplo, en la resonancia, que vieras que tuvieran quistes a su alrededor, prácticamente te hablaban de que había una inestabilidad. O cuando había una línea de fractura de alta intensidad, principalmente en T2 con extensión, a través del cartílago articular, eso también nos hablaba de inestabilidad del fragmento. En cuanto a las localizaciones, el astrágalo lo vamos a dividir en donantes. Se ha encontrado que con más frecuencia se encuentran en la zona 4, que es la zona centromedial, y subsecuentemente se pueden encontrar también en la zona centrolateral. Las características de las lesiones mediales, estas van a ser más anchas, suelen asociarse con un mecanismo de flexión plantar con inversión y seguida de rotación del tobillo, y estas van a ser en forma de cuenco y van a ser más profundas a comparación de las laterales, que van a ser por un mecanismo de dorsiflexión e inversión, van a ser ovaladas y estas suelen tener un fragmento desplazado y van a ser poco profundas. En cuanto al tratamiento conservador, es importante que si nosotros tenemos un paciente asintomático y que tuvimos como hallazgo una lesión osteocondral, pues prácticamente debemos de tratar la lesión osteocondral dependiendo del estadio que sea. Y principalmente los pacientes que son sintomáticos, que tienen lesiones no desplazadas o lesiones en etapas tempranas o que no tienen algún fragmento libre o que tienen mejoría clínica, que esos van a ser los estadios 1 y 2 de Bernard y Hardy, van a tener una buena respuesta, y estos se han visto que tienen a veces éxito nada más con reposo y restricción de la actividad y hasta en un 53% al momento de aplicar alguna inmovilización. No hay un consenso como tal del periodo en el cual tú puedas permitir el tratamiento conservador. Hay doctores que aplican 3 meses, otros hasta 4. Entonces va a depender mucho de la evolución del paciente. Y en cuanto al tratamiento conservador, ¿a qué nos vamos a referir? Prácticamente a AINES, modificación de la actividad física, soporte de peso protegido. ¿A qué me refiero con esto? Prácticamente aplicarle alguna inmovilización al paciente y posteriormente seguido de carga parcial progresiva. Y en cuanto a la rehabilitación, tenemos algo bien aquí muy importante, que la rehabilitación nos va a ayudar para el edema, nos va a ayudar para el dolor, nos va a ayudar también para mejorar la estabilidad del tobillo, así como la propiocepción, y también que nos va a ayudar para prevenir el desgaste de la articulación, que es lo que no queremos que vaya a suceder y que vaya a progresar a una artrosis. En cuanto a las infiltraciones nos pueden ayudar para un diagnóstico diferencial. Principalmente nos pueden ayudar cuando aplicamos algún esteroide en pacientes que tienen mucha sinovitis, y últimamente ha estado en tendencia la aplicación de ácido hialurónico y el PRP, que estos prácticamente se ha visto que han tenido los pacientes mucho cambio en cuanto a la función y el dolor, y que dura el efecto, tiene más tiempo con mejoría el paciente que si aplicamos solamente una aplicación de un esteroide. ¿Qué es lo que quiero que se lleven a casa de esta presentación? Es que todas las lesiones osteocondrales con más frecuencia van a tener un antecedente traumático. Hay que tener en cuenta también que estas van a presentarse simultáneamente con otras patologías. O sea, si tenemos una lesión osteocondral y tenemos una inestabilidad, no podemos nada más tratar la lesión osteocondral. Tenemos que tratar los dos problemas. Hay que hacer una adecuada historia clínica y una buena exploración física, y que el TAC y la resonancia magnética nos van a ayudar para valorar el tratamiento y el pronóstico de los pacientes. Y que un tratamiento conservador efectivo va a ser en lesiones estadios tipo 1 y 2 de Bernard y Hardy, siempre y cuando no tengamos un fragmento intraarticular libre. Gracias. Bien, muchas gracias, Mariel, por tu ponencia y por el tiempo dedicado para esto. A continuación, nos va a hablar Omar Vela, también compañero de nosotros de aquí de Monterrey.
Él hizo su entrenamiento en la clínica alemana en Santiago de Chile. Actualmente realiza su práctica privada en el Hospital Zambrano en León. Nos va a hablar acerca de las alternativas de tratamiento quirúrgico en las lesiones osteocondrales de astrágalo. Adelante, Omar, ¿estás listo? Muchas gracias, Jaime. Sí, déjame. Vamos a ver. ¿Ahí se ve todo? Sí, perfecto y se ve. Se oye Perfecto, bien. gracias. Bueno, vamos a ver qué podemos hacer en cuanto al aspecto quirúrgico de este tipo de lesiones. ¿Qué es lo que debemos de tener en mente o qué hay que ir planeando dentro de nuestra propuesta hacia el paciente? Lo más importante, las características de la lesión, ya sea el tamaño que tiene esta lesión por el TAC, por la radiografía, la resonancia, dónde está ubicado esta lesión, si es una lesión quística, si es la pura lesión osteocondral, y dentro de la ubicación, si esta lesión va a ser estable o no. ¿Por qué? Porque es importante la localización, porque es lo que me va a determinar si voy a abordarlo por vía anterior, vía posterior, o si voy a tener que hacer algo más, algún gesto de tracción para poder acceder a esta lesión. Y debemos de también tener en mente otros factores demográficos como la edad del paciente, ya que a mayor edad, pues el pronóstico no va siendo tan grato o tan bueno. El peso del paciente también hay ciertos reportes que a mayor peso, mayor o menor tasa de mejoría en este tipo de lesiones. Y pues obviamente las necesidades. Podemos encontrar esta lesión como un hallazgo porque le hicieron una resonancia por otra situación y no porque la encontremos si el paciente está sin molestias, sin síntomas, pues va a ser difícil el poderle ofrecer una cirugía si a él no le está causando alguna molestia. Entonces hay que tener en mente todo este tipo de situaciones. Dentro de lo más importante, como decía acertadamente la doctora Mariel, el tamaño de la lesión, ya sea 1.5 centímetros cuadrados o los 150 milímetros cuadrados, es como el punto de corte para saber a qué me voy a enfrentar, qué opciones o qué herramientas voy a tener que pedir. Este tamaño que supone que es una lesión que si lo vemos en un diámetro es de no máximo de 14 milímetros. Entonces, ya teniendo esta medición, puedo ir planeando cómo voy a afrontar a esta lesión del cartílago para poder planear bien mi cirugía. Entonces, ¿qué opciones tenemos? Puede ser la desbridación simple. Esto significa nada más ese cartílago que está suelto, que está deshilachado. Podemos rasurarlo, resecarlo. Listo. Desbridación más curetaje. A esto le vamos a agregar que ese hueso subcondral que ya está reblandecido o parcialmente fracturado, con una cucharilla, una legra, lo levantamos y exponemos el hueso subcondral. O la combinación de estas dos más el hacer las microfracturas o perforaciones, ya sea con algún punzón angulado, con un clavito y un perforador, o con otros dispositivos automatizados que nos facilitan este tipo de reparaciones. Y teniendo las últimas dos opciones que pues más adelante en las siguientes charlas nos van a dar mayor información. Entonces ya tenemos las indicaciones, son lesiones menores de 1.5 centímetros cuadrados. Pueden ser estables o no, la ubicación no influye tanto en cuanto a mi programación del tratamiento. Puede ser de tratamiento como una lesión primaria o en caso de alguna revisión, siempre y cuando no se haya llevado a cabo este tratamiento. Y que los pacientes, como habíamos mencionado, mientras más jóvenes, mejor pronóstico por la calidad de la recuperación de los pacientes. Entonces, ya tenemos estos factores importantes. Ahora viene cómo lo voy a abordar. En azul están las dos opciones de las situaciones, las principales lesiones osteocondrales. Y tenemos los cuadrantes ya descritos del 1 al 9, pero en líneas punteadas rojas tenemos marcados qué zonas del domo puedo acceder si yo decido hacer un abordaje de manera abierta. Puede ser un mini open, pero porque no estoy familiarizado o no puedo conseguir artroscopio. Entonces hay que pensar bien cómo voy a acceder a hacer las microfracturas de esta lesión. Este trabajo me gustó y se me hizo muy interesante. Es un estudio cadavérico en Taiwán, en el cual buscaron cómo es esa perfusión de la microvasculatura específica del
del astrágalo, auxiliado con medios de contraste y TAC. Entonces, ¿qué es de relevante? La vasculatura está en amarillo, en estas líneas punteadas están marcando el círculo arterial a nivel del cuello del astrágalo. Aquí con esta flecha es la unión o la anastomosis de los dos sistemas, tanto del anillo como del medial o del deltoideo. Entonces, de esta manera ellos van comprendiendo realmente el tipo de lesión que va a tener el paciente, qué tanto le va a influir o qué tanta mejoría le puedo ofrecer si hago unas perforaciones o accedo de manera anterógrada, o a lo mejor se me facilita, y por el tipo de lesión, hacer una perforación retrógrada, que es el objetivo de este trabajo. Entonces, ellos marcaron en este esquema, en las figuras superiores, este es un túnel anterógrado de anterolateral hacia posterior medial, en el cual toda la zona roja es la alteración vascular que produce esa perforación, que tal vez lo podemos utilizar pensando en que voy a agredir menos esa articulación, menos daño al cartílago, pero pues la vasculatura se ve complicada en la mayor parte del domo del astrágalo. Y muy diferente a la perforación posterolateral, en el cual pues solamente se altera el tejido circundante en cuanto a la vasculatura. Y otro punto importante que ellos encontraron es que estos cuadrantes que ya habíamos mencionado, a su vez los dividieron en profundidades, haciendo el corte a los 5, a los 10 y a los 15 milímetros, encontrando que a partir de los 5 milímetros, en esta raya verde, es donde mayor vasculatura hay en la totalidad del domo del astrágalo. Entonces, esto es importante o relevante porque la mayoría de los instrumentos están diseñados para hacer perforaciones entre 3 y 4 milímetros de profundidad. A lo mejor lo hacemos más profundo porque ya hicimos el curetaje del hueso subcondral, entonces estamos accediendo un poco más hacia el centro del hueso. Entonces, por eso me agradó, para saber y tener una idea de por qué es importante hacer bien esas perforaciones. Entonces ya estoy planeando qué es lo que voy a hacer. Lo voy a hacer por un método abierto, por artroscopía, con qué estoy familiarizado, con qué voy a disponer. Voy a tener que pedir instrumentales nuevos, costosos, o pueden ser reesterilizables. Por el tipo de ubicación de la lesión, a lo mejor voy a tener que pensar en un portal accesorio que no estoy muy familiarizado tal vez. Y eso fue lo más sencillo, porque si quiero realmente programar mi cirugía, debo de considerar todas estas situaciones. En verde, que es la exploración física, como ya se mencionó, que es algo muy importante, saber si ese tobillo es complaciente o es elástico, o si la misma inestabilidad que tiene el paciente me va a favorecer para llegar a esa lesión osteocondral que está más en la región posterior de mi astrágalo, porque pienso acceder por un abordaje anterior. Los estudios de radiografía me sirven para ir localizando la lesión y tener más información, además de saber la alineación, si voy a tener que pensar en algún gesto para mejorar la alineación, como alguna osteotomía. En cuanto al TAC, pues sí, me sirve para saber más detalles de esta lesión. Inclusive, si es muy posterior, le puedo volver a mandar a pedir un TAC, pero que sea con una flexión plantar máxima y fija, para de esta manera ya poder definir si voy a acceder por anterior o lo cambio el plan para hacer una artroscopía posterior y poder abordar esta lesión de una manera pues más sencilla. Entonces, ¿qué es lo importante de esto? Conocer al paciente. Si es un tobillo que se siente rígido y la lesión es muy hacia posterior, probablemente voy a batallar con una artroscopía anterior. Y hay que considerar que los expertos de este tema consideran que el 95% de la totalidad del domo del astrágalo puede ser accesado por una artroscopía. Entonces, si ya estamos más familiarizados con este procedimiento, resulta en una herramienta bastante útil. Entonces, ahora surge la pregunta de estas tres situaciones que hemos descrito en cuanto a los tratamientos, ¿cuál es la mejor? En esta revisión dirigida en el libro de Nick Van Dyke, ellos encuentran que la combinación de estas tres técnicas, la desbridación, el curetaje y la estimulación ósea o las microperforaciones, pues nos dan un promedio de porcentaje de éxito de hasta el 85%. Y dependiendo de las series puede llegar a alcanzar hasta el 100%. Entonces,
es prácticamente el caballito de batalla de este tipo de lesiones y pues no debemos de asustarnos cuando nos tenemos que enfrentar a este tipo de lesiones. Y este estudio lo pongo a manera de contrastar que clínicamente la gran mayoría de los pacientes se van a sentir bastante bien, van a volver a sus actividades previas, pero este estudio está basado en el seguimiento postoperatorio por medio de resonancia magnética, en la cual ellos encuentran que hay un defecto del llenado de esa lesión en casi el 44% de los casos. Es una serie pequeña, pero pues nos va orientando a que no siempre el tomar un estudio, si el paciente está bien, nos va a ayudar, porque al menos en este caso nos pudiera confundir más. En cuanto a la integración de los márgenes de esta cicatrización, pues se va a ver completa, al menos casi el 80%, con una estructura homogénea de esta cicatrización del mismo porcentaje, pero si vemos la superficie de esta cicatriz, pues no va a estar tan intacta porque solamente se encuentra sana en un 22%. El restante se ve alterada. Entonces, no, si el paciente va cursando bien, a lo mejor no vale la pena tomarle una resonancia. Si ya hicimos todo lo que tenemos que hacer y el paciente se queja, hay molestia, pues ahora sí, hay que empezarlo a estudiar a fondo para ver qué es lo que está sucediendo. Entonces, ahora sí, ¿qué es lo que puedo hacer? Estoy más familiarizado con la artroscopía, con un procedimiento abierto. Voy a necesitar los instrumentos básicos que cualquier quirófano puede contar, como los que mostramos, o puedo disponer de un presupuesto y proveedores que me pueden traer este tipo de instrumentos que son motorizados, en el cual nos ofrecen al menos la ventaja que mencionan las casas ortopédicas, es que son perforaciones más exactas, bien definidas en cuanto a la profundidad, al ser, las puedes hacer más estables en cuanto a la continuidad de ellas, y mencionando que es más rápido el hacerlo con estos tipos de instrumentos. Pero pues no debemos de olvidar los instrumentos clásicos, que es el punzón, que nos permite hacer una muy buena calidad de las microfracturas y con la profundidad que es necesario. Entonces, en cuanto al pronóstico de estas lesiones, los principales factores asociados en cuanto al tamaño de la lesión, ya hablamos, menores de 1.5 centímetros es de buen pronóstico. Lesiones no contenidas o inestables que sean a nivel del hombro no tienen tanto éxito como una lesión central tal vez, y la edad es de los más importantes. Otros factores, como ya hemos mencionado, el índice de masa corporal, el antecedente traumático, pensando en que hay alguna otra lesión que a lo mejor no estamos viendo o no podemos demostrarlo radiográficamente o con algún estudio de imagen por cuestiones del seguro. Entonces hay que tener esa situación. Y la otra es la presencia de la lesión quística, que si es una lesión pequeña, pero tiene ese quiste, la evolución no nos la va a cambiar, al menos clínicamente después de este tipo de tratamiento. Entonces ya como ejemplos de casos, tenemos esta paciente femenina, 36 años, es corredora, aproximadamente entre 200, 250 kilómetros mensuales. Acostumbraba a realizar entre 2 y 3 maratones a nivel internacional, o sea, traía muy buen ritmo. En el maratón de Boston de hace 2 años, si mal no recuerdo, tuvo un esguince alrededor del kilómetro 5, estuvo con dolor, pudo terminar el maratón, obviamente no con sus tiempos y que para lo que se había entrenado, pero al menos lo completó. Ya llegando aquí a su ciudad natal, cabe destacar, no es aquí de la ciudad, es foránea, va con un médico, le toman estas radiografías, le dan el manejo inicial como un esguince con su bota, posteriormente empieza la rehabilitación, pero al momento de empezar ya la reincorporación a la corrida, empieza con dolor, hinchazón, molestia, vuelve a ir con un segundo médico, le muestra estas radiografías, le explica que ellos están observando, o ese médico está observando una lesión a nivel de la articulación tibio-peronea distal, o al menos eso es lo que entendió la paciente, y le ofrecen hacer una revisión de este sitio, explicándole que pues hay que ponerle unos tornillos, que se olvide de correr, porque pues esta situación ya no le va a permitir volver al deporte.
Entonces, pues esta noticia como que no le agrada mucho a la paciente, busca una segunda opinión. Le comenta que sí, este médico sí observa la lesión osteocondral. Le comenta que pues él no está muy familiarizado con el tipo de tratamientos. Me lo refiere, todo esto es por vía telefónica. Le solicito unas radiografías con estrés, pues el antecedente, el dolor, las molestias, la evolución y esa lesión, pues ya me hacía pensar, o al menos tenía que descartar esa inestabilidad de tobillo. Inclusive ya le habían tomado ahí su TAC donde se hacía evidente esta lesión. Entonces los técnicos de la ciudad de la paciente como que no están muy familiarizados con las técnicas de las radiografías con estrés. Entonces no me aporta gran información la proyección antero-posterior ni la vista lateral, ya que a pesar de que se ven ahí las manos del técnico que quiso hacer la maniobra, tal vez no lo quiso hacer con mucha fuerza para no lastimar o algo, pero pues no eran muy concluyentes. Entonces le pido que acuda ya aquí a la ciudad para revisarla y dentro de lo que ella me expresaba y la exploración, pues sí, tenía esos datos de inseguridad, de inestabilidad, no confiaba en el tobillo ni para caminar en terrenos irregulares, siempre tenía que andar ahí con algún vendaje, tobillera. Y pues por la clínica tenía una maniobra de varo que se iba el tobillo, el, el cajón anterior también era más que evidente. Entonces, pues se decide realizar una artroscopía y una plastía ahí de los ligamentos laterales. Se le toman estas radiografías dentro del quirófano por cuestiones ahí del seguro para dejar bien documentado que en efecto, al menos en la radiografía lateral, el cajón anterior sí se mostraba. Al entrar a la articulación, pues se observa ese reblandecimiento o cartílago medio rugoso. Entonces procedo al hacer la desbridación, curetaje y microperforaciones desde el uso de instrumental básico de cucharillas que en todos lados podemos acceder, así como el punzón y un pequeño martillo para hacer las perforaciones. Una vez realizado esto, en lo personal, le hice la plastía ahí del ligamento lateral por medio de 2 anclas, quedando bastante estable. Y a los 9 meses de operada le mando una solicitud de radiografías en el cual pues al menos ya se ve mejor esa lesión osteocondral, ya no se ve tan evidente, la paciente se siente súper bien y de hecho me manda la pantalla de su celular después de estar entrenando, en el que está haciendo 17 kilómetros al menos en esta carrera, en un ritmo de 4.4 minutos por kilómetro, lo cual es bastante considerable. Y la paciente se siente bien, ya tuvo una torcedura del tobillo alrededor del tercer mes, que no pasó a mayores, la valoraron ahí localmente, entonces la paciente está bastante contenta. ¿Qué es lo importante aquí? Pensar, recordar las lesiones asociadas. Este otro paciente, igual mismo antecedente de la torsión repetitiva del tobillo, solamente en el esguince inicial fue manejado con una bota y rehabilitación. Al momento de la consulta se toma esta radiografía, pues se ve obviamente la inestabilidad de ese tobillo, una fractura por avulsión ahí ya crónica del peroné y lo que pareciera una calcificación a nivel del ligamento deltoideo. Se le toma su resonancia para buscar otras lesiones, ver el estado de la evolución de esta lesión osteocondral. Vemos todavía algo de edema óseo a nivel alrededor de la lesión osteocondral. Esta imagen es de este paciente. Si ven esta estructura, es la parte posterior, es parte del ligamento tibio-peroneo profundo o ligamento intermalleolar y parte del tibial slip. Entonces, era tanta la inestabilidad de este paciente que el artroscopio podía entrar hasta el borde posterior del tobillo. Entonces, esto era importante. ¿Por qué? Porque a pesar de que fuera una lesión muy posterior, el paciente propiamente me iba a permitir acceder a reparar esta lesión por un abordaje o una artroscopía anterior. Entonces, recalco, es importante conocer bien al paciente, revisarlo para saber qué tan fácil va a ser esa cirugía desde el punto de vista del acceso. Y estando dentro vemos estos osteofitos marginales anteriores en la tibia, importante sinovitis, aumento de la vascularidad. Y si ven, pareciera que está mordiendo el tobillo, o sea,
una inestabilidad bastante importante o marcada con la lesión osteocondral lateral. De igual manera, se hicieron la desviación, microperforaciones, teniendo este resultado, una radiografía que se le tomó ya a los 3 meses para ver si había algún cambio en cuanto a la lesión osteocondral y que el paciente estuviera tranquilo de que sí le habíamos quitado en efecto ese fragmentito que igual se incluyó dentro de la plastía. Y a los 3 meses que empezó a correr, el paciente se sentía bastante conforme y satisfecho con su cirugía. Entonces, ¿con qué me debo de quedar? El tamaño de las lesiones osteocondrales. Alrededor o menores de 150 milímetros cuadrados, tengo que hacerle microperforaciones, ya sea abierto o por artroscopía. Las lesiones quísticas no me van a cambiar, al menos en este tipo de lesiones, el pronóstico. La gran mayoría del astrágalo, del domo del astrágalo, lo puedo intervenir por medio de una artroscopía. Siempre debo pensar en las lesiones asociadas, si no mi tratamiento artroscópico de nada va a servir. Planificar bien mi cirugía, qué es lo que voy a necesitar. Y hay ocasiones que podemos pensar en complementar con ortobiológicos, pero eso viene a continuación. Muchas gracias. Cuando gusten, aquí estamos para recibirlos. Excelente, Omar. Súbelo al chat de los parrilleros a ver qué te contestan. Oye, muchas gracias, Omar, por la excelente ponencia. Digo, tenemos la ventaja del chat. Por ahí si alguien se quiere ir animando a ir poniendo preguntas para no perdernos en medio de las ponencias y yo creo que al final las vamos leyendo, ¿no? A continuación voy a presentar a un amiguísimo del alma, parte de la generación Golden, ¿verdad, Luis? Somos compañeros de generación en la formación académica, entonces somos los autodenominados Golden Boys, ¿no, Luis? Nos va a hablar Luis Gómez Carlín, se encuentra en Guadalajara, él se encuentra en su práctica privada en Midartros, egresado del INR como yo también, y nos va a hablar acerca del uso de los ortobiológicos en lesiones osteocondrales de astrágalo. Venga, Luis, adelante. Bien, vamos, entonces. Ahí está, ¿no? ¿Se ve ya la presentación? Se ve y te escuchas. Muy bien, listo. Entonces, me permito empezar. Antes que nada, quiero agradecer la invitación de parte del Colegio de Ortopedia y Traumatología de Nuevo León, al doctor Marcos Salazar, al doctor Jaime Ortiz Garza. Muchas gracias a los demás compañeros también que estamos por acá. Déjame, le cambio. Nada más que se deje. Ahora. Muy bien, entonces me toca a mí hablarles acerca de los ortobiológicos y su uso en las lesiones osteocondrales. Me permití también, si no, rebautizar esto como mi matrimonio, divorcio y reencuentro con el PRP, entre otras cosas. Y me gustaría precisamente empezar con otras cosas. Hay que recordar todos nosotros que el tobillo tiene unas características muy particulares respecto a su anatomía. Es una articulación bastante más constreñida que otras articulaciones. Su cartílago es bastante más delgado y, sin embargo, curiosamente es bastante más resistente también al daño o a las lesiones en comparación con otras articulaciones, ¿no? Esto hay que tenerlo en cuenta y considerarlo. Como les decía, las características propias del cartílago y la articulación del tobillo hacen que cuando esta es una articulación congruente, las fuerzas de estrés que se ejercen sobre la superficie del cartílago o de la articulación se reparten adecuadamente en toda la superficie, a diferencia de cuando la articulación es incongruente, en donde nuestro cartílago puede tener problemas de sobrecarga o sobreestrés en alguna de sus regiones y por lo tanto dar pie a la aparición de las lesiones osteocondrales. Como dentro de las alternativas para su reparación, ya habló la doctora Mariel del tratamiento conservador, el doctor Omar Vela sobre el tratamiento quirúrgico más común que tiene que ver precisamente con nuestras opciones acerca de la reparación de este tipo de lesiones. Por otro lado, tenemos lo que nos gustaría, ¿no? Que son las opciones de regeneración respecto al cartílago articular y en donde tenemos las alternativas con injertos o matrices o células o factores de crecimiento, que es lo que se ha puesto de moda últimamente.
Hay que recordar que las microfracturas por sí mismas, aún en lesiones grandes, han mostrado en general buenos resultados. Así lo tenemos evidenciado también en estos trabajos, en una revisión sistemática que se ha realizado en la base de datos de Cochrane, que ya saben que es un lugar de mucha confianza, y en donde dicen que pues en general no hay como una mejor alternativa más allá de las lesiones del tratamiento de las lesiones condrales con microfracturas, en donde esto ha demostrado ya ampliamente ser por mucho la mejor alternativa. Pero bueno, y si las microfracturas, a pesar de que las alabemos tanto e insistamos tanto en que son muchas veces suficiente, no es suficiente, entonces, ¿qué vamos a hacer? Volvamos entonces a ver las opciones de regeneración y hablaremos entonces de algunas de ellas. Respecto a la historia de los productos biológicos, hay que recordar que esto se ha estado utilizando ya desde hace 15, 20 años más o menos en ortopedia y se han probado células madre o células mesenquimales pluripotenciales, que eventualmente es lo mismo, los concentrados de aspirado de médula ósea que llevan células madre, entre otras cosas, la proteína morfogenética, los cultivos celulares o el plasma rico en plaquetas. Vamos a hablar, de acuerdo a lo que estamos abordando, en algunas de ellas, en algunas de estas alternativas. Como ya dijimos, las lesiones osteocondrales de las articulaciones han sido también uno de los sitios en donde se ha generado el estudio en este tipo de terapias biológicas. Desgraciadamente, en la actualidad nos encontramos como en este dibujo, tratando de dar en el blanco, pero aventando lo que más podemos por todos lados, con cosas que parecen muy científicas, como sería, por ejemplo, el PRP, los factores de crecimiento, las membranas, las células madre, pero que muchas veces a la hora de revisar la evidencia que existe respecto a ellas, pues nos encontramos que están dentro del mismo grupo de los demás milagros o de las otras alternativas que no necesariamente demuestran una eficacia probada. Y es que hay que recordar que para que un tejido se recupere, tenemos que tener varios factores, no solamente el tema celular, no solamente el andamiaje y no solamente los factores de crecimiento que intervienen en su diferenciación, sino todos juntos. Y es así entonces que se genera la complicación de cómo poder hacer que estas tres cosas funcionen de una manera armónica y nos lleven a la reparación de lo que eventualmente buscamos. Hablemos un poco acerca de los autoinjertos, en donde tenemos básicamente estas dos opciones, el famoso OATS o el autoinjerto osteocondral autólogo, que se toma de una zona donadora y que se coloca en la articulación afectada, en este caso en el tobillo. Este procedimiento es único, muestra en términos generales más o menos buenos resultados. Sin embargo, presenta como desventajas que es un procedimiento caro y, claro, la morbilidad de un sitio quirúrgico que no teníamos anteriormente. Por otro lado, el trasplante autólogo de condrocitos o el cultivo de condrocitos es un procedimiento bastante más complejo que involucra llevar al paciente al quirófano 2 veces. Y aunque al igual que en el caso de LOATS ha mostrado buenos resultados en términos generales, es una técnica que puede ser complicada tanto en su ejecución como en tener las herramientas tecnológicas necesarias para hacerlo. Hay, si acaso, 2 o 3 sitios en el país en donde se pueden realizar este tipo de cultivos celulares, por lo cual también es complicado y, por supuesto, es un procedimiento caro. Aquí tenemos algunos ejemplos de cómo se puede utilizar el OATS. Ya sabemos que en lesiones de más de 1.5 centímetros y en zonas adecuadas, los resultados pueden ser considerablemente buenos. Y respecto a su colocación, se han descrito algunas modificaciones respecto, por ejemplo, al tipo de osteotomía que se tiene que realizar al maleolo medial en el caso de que se decida esta vía de entrada, o incluso osteotomías por la parte anterior de la tibia que también pueden utilizarse como ventanas para poder acceder a la articulación. Hablábamos también del cultivo de condrocitos y aquí podemos ver en términos muy generales cómo es el proceso, la toma de la zona donadora, luego después la siembra de estas células, su cultivo, para posteriormente generarse el tejido que vamos a trasplantar nuevamente a nuestra zona afectada. Como pueden ver, los requerimientos, como les decía, técnicos
y tecnológicos son importantes. Es un proceso delicado y por lo tanto esto hace que desgraciadamente sea considerablemente inaccesible en algunas regiones de nuestro país. El uso de membranas también se ha descrito de manera reciente gracias a los avances en la bioingeniería y a los materiales ortobiológicos, vale la redundancia, que tenemos actualmente, ¿no? Y dentro de este tipo de membranas que nos pueden servir para tapar los agujeros que tenemos en nuestra articulación, pues tenemos básicamente también dos tipos de elementos que podemos utilizar: las terapias basadas en células madres pluripotenciales, o las terapias que están libres de células, como serían simplemente las mallas que nos sirven como andamiajes. Aquí tenemos algunos ejemplos de las opciones del mercado que hay disponibles actualmente, tanto las que tienen algún tipo de celularidad como las que ofrecen solamente membranas como andamiajes sin ningún tipo de células añadidas. Esto, como ya comentábamos anteriormente, desgraciadamente tiene la desventaja de que son procedimientos que también implican gastos elevados sustancialmente. Las células madre es una de las herramientas que se empezaron a utilizar también en los últimos años. Investigaciones recientes y ímpetus que tienen ciertos grupos de médicos ortopedistas que quieren abrir, digamos, un poquito más el tema de la investigación en esta línea. Sin embargo, pues las células madre, que si bien ha avanzado mucho la tecnología respecto a dónde podemos obtenerlas, como pueden ver ahora, es más, ahora ya una simple liposucción, y con la tecnología actual nos permite que entonces nosotros podamos fácilmente obtener células madre pluripotenciales. Pero este es el problema. El problema no es ahora generar las células madre pluripotenciales, sino de alguna manera lograr que estas células madre pluripotenciales hagan lo que a nosotros se nos antoja. Y esto es lo complicado. Si nosotros pudiéramos de alguna manera si pudiéramos, se me atoró esto, déjenme ver si puedo volver a... Bueno. Voy a volver a compartir la pantalla. Bien, entonces les decía, si pudiéramos nosotros llevar a la célula a diferenciarse exactamente a donde nosotros queremos, pues no, tal vez no habría mucho problema, pero desgraciadamente no tenemos la capacidad, por lo menos no en estos momentos, de lograr diferenciar estas células hasta el punto que a nosotros nos interesa. Otra manera de poder aportar al menos algo de esta celularidad, así como los factores de crecimiento que las acompañan, es el concentrado de aspirado de médula ósea, el cual se puede realizar con aparatos ya previamente comprados para eso, o bien con la aspiración directa o la toma de injerto autólogo también de las crestas ilíacas. La idea de esto es que no solamente nos brinde, como les decía, la celularidad que estamos buscando, sino también los factores de crecimiento que van acompañando a estas células. Sin embargo, tenemos el mismo problema que hablábamos hace un momento. No sabemos cuál debe de ser la dosis de aspirado de médula ósea que debemos de colocar. No sabemos el tiempo que debemos de utilizar, digamos, o de tener para que estas lesiones puedan repararse. No sabemos el número de aplicaciones, no sabemos con qué frecuencia, y no existen protocolos que tengan estandarizadas estas cosas de las que estamos hablando. Y finalmente el PRP, el plasma rico en plaquetas, que tuvo su popularidad o su origen en la década de los 90 en la cirugía maxilofacial, que fueron los pioneros en donde lograron empezar a generar la diferenciación de este material y por lo tanto aplicarlo con la intención de mejorar los resultados que ellos tenían en la aplicación de prótesis dentales. Sabemos ahora y desde hace unos años muy bien cómo se debe de preparar, el tipo de activadores que debemos de utilizar,
E incluso ya desde hace algún buen tiempo se recomendó que la concentración de plaquetas para que esto pudiera ser efectivo debería de ser aproximadamente de 400% de la concentración basal que tienen nuestros pacientes en el plasma. La idea del plasma rico en plaquetas era lograr obtener todos estos factores de crecimiento que también se atribuyen a estar presentes en esta parte del plasma. Hace 7 años en el Instituto Nacional, ya no se crean, esto ya hace 10 años en el Instituto Nacional de Rehabilitación, cuando estábamos por allá haciendo el curso de alta especialidad, realizamos un estudio respecto al plasma rico en plaquetas, no aplicado en este caso directamente a lesiones osteocondrales, sino más bien a la fascitis plantar y a las tendinopatías del Aquiles. Esto era más o menos lo que estábamos haciendo nosotros en ese protocolo y esto era algo de las cosas que nosotros poníamos a hacer a nuestros pacientes. Encontramos buenos resultados en términos generales en todos los pacientes al seguimiento de 1 año, como podemos verlo reflejado en estas gráficas, y pues estábamos inicialmente muy contentos con el plasma rico en plaquetas. Sin embargo, con el tiempo nos empezamos a encontrar casos de recidiva, pacientes que volvían nuevamente básicamente con los mismos problemas, y entonces esto nos llevó a plantearnos varias preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que está pasando con la aplicación del PRP? Pensábamos que necesitábamos respaldar un poco más lo que estábamos haciendo con la literatura y muchas veces al buscarlo no lo había. Y una de las preguntas que nacieron que me parecen más importantes, tal vez estamos buscando muchas veces resolver factores mecánicos a través de métodos biológicos. Y hablando del tobillo, concretamente, hay cosas que tenemos que tomar muy en cuenta, de las cuales ya hablaba el doctor Pelagoni, que es especialmente la alineación y la estabilidad articular del tobillo. Si tenemos estos 2 factores cumplidos, entonces probablemente podamos pasarnos al tema del trabajo con el asunto celular. Porque ya recordarán esta imagen que vimos al principio de la charla, en donde hablábamos de la importancia que tiene, en el caso concreto del tobillo, la congruencia de la articulación para la correcta distribución de las cargas, ¿no? Entonces, tanto la estabilidad como la alineación serán fundamentales. El uso y sobreuso del plasma rico en plaquetas y la poca concordancia o poca lógica que tenían muchas veces la realización de los estudios, la falta de protocolización que había, fue lo que llevó al plasma rico en plaquetas también a caer en un periodo estacionario en donde no se hizo mucho más allá de lo que se había podido hacer al principio de los años 2000 más o menos. Era necesario que nosotros estandarizáramos protocolos, generáramos buenas escalas de evaluación, tener la certeza en el concentrado plaquetario y muchos más estudios para poder entender de manera más adecuada qué participación tenían este tipo de elementos. Aquí vemos una tabla en donde se enlistan solamente algunos de los sistemas de preparación que se utilizó para el PRP en un metaanálisis. Como pueden ver, es una infinidad de distintos tipos de procedimientos, lo cual hace que obtener una muestra homogénea que sea francamente fácil de lograr obtener estudios o análisis estadísticos confiables, pues no es muy sencillo de hacer. Sin embargo, ya hace un par de años, en la Academia Americana de Ortopedia se presentaban varias cosas interesantes, ¿no? Por ejemplo, tampoco podíamos quedarnos en la idea de que el plasma rico en plaquetas no iba a evolucionar. Hubo gente que se dedicó todavía a trabajar bastante más en eso y se encontraron resultados después muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, recomendaciones ya grado A para los tratamientos de fascitis plantar y recomendaciones grado B, como lo pueden ver en esta diapositiva, para las lesiones osteocondrales del talo. Esto quiere decir que actualmente sí existe evidencia que soporte el uso de plasma rico en plaquetas para este tipo de lesiones, como también acertadamente lo decía la doctora Mariel desde la plática inicial. Entonces, ahora podemos decir que efectivamente el plasma rico en plaquetas ya tiene un grado de recomendación al menos B para su utilización tanto en algunas tendinopatías como en el caso de las lesiones condrales. Y para terminar, vamos a ver un pequeño caso clínico, también una triste historia que les voy a compartir. Un compañero mío de la escuela, en donde encontramos esta lesión osteocondral horrible, como lo pueden ver, una lesión quística muy importante en la parte lateral del astrágalo.
una lesión que uno no le quiere encontrar definitivamente a sus amigos y que nos hace voltear a ver con estas caras de horror. Y entonces es cuando uno tiene que decir, voy a llamar a un experto. La gente más experta que tenía a mi lado era Jonathan, que es otro cirujano de pie y tobillo que me ayuda, pues había que consultarlo. Y estos son de las cosas que uno se puede encontrar que le contestan, ¿no? Te la vas a comer doblada, fue lo que me dijo. Sin embargo, procedimos con el tratamiento quirúrgico. El plan de nosotros fue esto, realizar una artroscopía, una estabilización del tobillo, que es fundamental, como comentaba tanto el doctor Omar, como yo también les comentaba hace un momento, y finalmente la realización de un curetaje, un aspirado de médula ósea y la colocación de una malla reabsorbible en la superficie articular. Vamos a ver algunos de los videos que encontramos en la artroscopía. Aquí pueden ver la lesión condral de manera inicial, cómo se observaba, y cómo cuando empezamos a rascarle un poquito, pues aquello se convirtió en una verdadera tragedia. Motivo por el cual decidimos dejar un momento la artroscopía. Aquí el punto era si nosotros encontrábamos una superficie articular más o menos congruente o más o menos continua, entonces pensábamos hacer perforaciones retrógrados y rellenar ese quiste de manera retrógrada también. Pero como pueden ver, la superficie articular estaba completamente dañada y no daba la oportunidad de hacer ese procedimiento. Aquí estamos viendo cómo continuamos palpando y todo básicamente se nos cae en pedazos. Decidimos entonces pasar a nuestro plan original, que era hacer esto una cirugía abierta. El acceso fue anterolateral. Llegamos a la lesión condral, hicimos el curetaje de toda la lesión, sacamos el relleno de esta lesión quística y procedimos a llenarlo después con injerto autólogo que tomamos de cresta ilíaca, más la colocación de este dispositivo, esta membrana tridimensional de ácido hialurónico, que probablemente algunos de ustedes han tenido también la oportunidad de utilizar. Y esto fue el paciente a los 3 meses con los resultados que pudimos obtener. Afortunadamente, parece ser un movimiento de la articulación bastante adecuado. Pueden ver. Un paciente que tiene una marcha también considerablemente buena. Aquí lo vemos caminando. Y un retropié que parece también que funciona bien, como lo pueden ver en este otro video. Estas son las imágenes de su resonancia magnética de control que hicimos, donde también podemos ver una adecuada integración de los elementos del injerto. Y como conclusiones me gustaría dejarles que, bueno, ahora ya tenemos un poco más de respaldo teórico en el uso de ortobiológicos y alguno de ellos, como el PRP, ha mostrado buenos resultados, sobre todo como analgésico y antiinflamatorio. Recuerden que no tenemos que mezclar conceptos biológicos con conceptos mecánicos, que fue el primer error, el primer gran error que tuvimos todos a la hora de usar biológicos, que pensamos que con la utilización de este tipo de cosas nos podíamos olvidar de lo que siempre teníamos que haber buscado desde un inicio, que era la alineación y la estabilidad articular. Y bueno, entender mejor el funcionamiento de una herramienta nos llevará con el paso del tiempo a utilizarla mejor. El futuro apunta a que probablemente logremos en algún momento diferenciar adecuadamente las células madre pluripotenciales y entonces sí llevarlas hacia el término que a nosotros nos interesa. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Luis. Excelente ponencia y abordaje. Creo que verdaderamente, como decías, ¿no? Algo que tenemos los cirujanos de pie tatuado es alineación, estabilidad, repetírnoslo 20 veces, ¿no? Entonces creo que eso vale la pena permearlo hacia el resto de los compañeros, ¿no? Me gustaría invitar a Santiago Guerrero. Él nos acompaña de la ciudad de Bogotá, Colombia. Es un tema muy interesante el abordaje de las lesiones agudas, de las lesiones condrales del astrágalo, porque tiene algunos escenarios con algunos matices muy, muy diferentes. Santiago se encuentra haciendo su práctica privada en Santana Medical Center y su práctica académica en el Hospital Universitario de San José, en la ciudad también de Bogotá. Y bueno, ¿estás listo, Santiago? Sí, solamente dime si ya estoy compartiendo pantalla o no. Sí, estás compartiendo y te escuchas perfecto. Déjame, yo cuadro la cosa aquí en mi computador.
Bien, se ve. Está lista, ¿verdad? Sí, se está proyectando. Bien, Bueno, adelante, pues Santiago. quiero, por supuesto, agradecer a todos mis amigos en México. Para mí siempre será un honor estar con ustedes, además de que me parece una situación muy divertida. Siempre me place mucho ir a mis amigos. Siempre me divierto mucho con las charlas de mi amigo, casi hermano Carlina. Entonces, pues muy agradecido. Vamos a hablar entonces un poco de esto, de las lesiones osteocondrales agudas del talo, sabiendo que hay una línea muy delgada que nos hace a veces entrar en lo que consideraríamos lesiones osteocondrales crónicas, pero quiero también empezar diciendo un poco que eventualmente lesiones que consideremos por tiempo como probablemente crónicas son eventualmente lesiones que podríamos tratar como fracturas osteocondrales agudas por el tipo de lesión y por las características que tiene la lesión del cartílago articular. Es importante recordar que alrededor del 70% de los esguinces y de las fracturas del tobillo presentan lesiones osteocondrales agudas del astrágalo asociadas. La patología se presenta desde una simple contusión del cartílago articular y del hueso subcondral hasta una fractura osteocondral. El mecanismo de trauma es importante y es importante recordarlo básicamente para sospechar algún tipo de lesión osteocondral, y debemos recordar que dentro de estos mecanismos de trauma existe la compresión, el cizallamiento y la avulsión. El 98% de las lesiones anterolaterales se producen con un trauma en inversión y dorsiflexión del tobillo, mientras que el 70% de las lesiones posteromediales tienen un antecedente de un trauma en inversión, plantiflexión y rotación externa de la tibia. Las lesiones osteocondrales del talo no tienen unos síntomas específicos. Generalmente los síntomas de una lesión osteocondral aguda son sutiles, por lo cual en muchas ocasiones el diagnóstico se retrasa. En su mayoría son secuelas de esguinces y desafortunadamente no existen hallazgos específicos en el examen físico que sugieran la presencia de una lesión osteocondral aguda. Además, hasta el 50% de estas lesiones pueden pasar inadvertidas en las radiografías convencionales, por lo cual es importante sospecharla, especialmente en pacientes que han tenido un trauma en el tobillo y persisten con un dolor articular, que muchas veces lo describen como un dolor articular profundo y prolongado. Tienen una disminución importante de los arcos de movilidad del tobillo. Muchos pacientes, y especialmente aquellos que cursan con un cuerpo libre intraarticular, pues van a manifestar bloqueos articulares. Durante la evaluación clínica debe darse una especial importancia al examen de la estabilidad ligamentaria. Ya lo han repetido mis colegas anteriormente, pero es importante enfatizar siempre en esto, pues en el caso de una lesión ligamentaria, la reconstrucción de las lesiones osteocondrales debe incluir la reparación ligamentaria para que sea parte del esquema del tratamiento y, por supuesto, para proteger eventualmente cualquier reconstrucción de la lesión osteocondral que hagamos. Existen diferentes clasificaciones. Mariel ya nos contó suficientemente bien. Yo durante esta conferencia me voy a referir a la clasificación de Berndt-Hardy, para hacer más o menos una aproximación al manejo de las lesiones osteocondrales, sabiendo que voy a tratar de no meterme en el plano de las lesiones osteocondrales crónicas y hablar solamente de las agudas. Y Berndt-Hardy, a pesar de que es una clasificación antigua y radiográfica, pues nos permite también hacer un paralelo de estas mismas lesiones con imágenes un poco más específicas, como son la tomografía axial computarizada y la resonancia nuclear magnética. En este caso, y a propósito, no incluyo la clasificación 5 de Berndt-Hardy, puesto que es una lesión quística que en este caso correspondería más a una lesión crónica y por lo tanto vamos a tratar de obviarla. Las imágenes diagnósticas son un apoyo fundamental. Además de confirmar el diagnóstico, facilitan la correcta caracterización de la lesión y ayudan al planeamiento quirúrgico. La tomografía axial computarizada tiene
una especificidad y una sensibilidad importante en el componente subcondral. Esto permite también establecer con precisión la profundidad del defecto, y la tomografía axial siempre nos ayudará a un planeamiento prequirúrgico. La resonancia nuclear magnética es probablemente la imagen de elección, tiene una alta especificidad y sensibilidad en el componente articular, o sea, condral, lo que permite establecer el diámetro de la lesión del cartílago, y también ayuda a establecer el edema óseo. Muchas veces esto lo que nos está sugiriendo es precisamente un trauma reciente y que podemos hacer un tratamiento agudo de la lesión. El defecto osteocondral postraumático puede causar un desprendimiento parcial o total. La sensibilidad de las imágenes y el reconocimiento de la frecuencia de las lesiones osteocondrales agudas ha contribuido precisamente a establecer los protocolos de tratamiento, y es así que la clasificación de Berndt-Harty es una propuesta sencilla y que puede ser aplicada a las imágenes que se ocupan comúnmente para el diagnóstico. Podemos hacer paralelos entre las imágenes radiográficas convencionales con los hallazgos de la tomografía axial y la resonancia nuclear magnética. En la tipo 1, pues tendremos una compresión subcondral, generalmente un cartílago articular sano. En la tipo 2, un desprendimiento parcial del fragmento osteocondral, generalmente asociado a un edema óseo subcondral. En la tipo 3, un desprendimiento total del fragmento osteocondral, pero todavía sin un desplazamiento, o sea, no un cuerpo libre intraarticular. Y en la tipo 4, un desprendimiento del fragmento osteocondral con desplazamiento, lo que constituiría un paciente con un cuerpo libre intraarticular, que generalmente se asocia a bloqueos. Estos son pacientes que con mucha frecuencia y por el mecanismo del trauma presentan síntomas asociados a inestabilidad ligamentaria, y además de reconocerlos clínicamente durante el examen físico, pues los debemos buscar también en las imágenes diagnósticas complementarias. Un poco hablando del tratamiento conservador, Mariel ya nos adelantó mucho de esto, pero el manejo conservador se destina para pacientes con síntomas leves y con articulaciones estables. Puede empezarse un tratamiento conservador con restricción de actividades físicas de impacto, y se le permite al paciente un apoyo progresivo a tolerancia, preferiblemente protegiendo la articulación del tobillo con un brace tipo Walker que se puede extender por un 4 a 6 semanas, eventualmente un poco más si se considera definitivamente el tratamiento conservador, pero para mi gusto, pacientes que después de la 6ª semana persisten con una sintomatología importante o que ha empeorado, pues empiezan a ser ya de entrada unos candidatos quirúrgicos. Generalmente se asocia algún manejo analgésico, y una vez concluido el periodo de inmovilización se inicia un periodo de rehabilitación con terapia física encaminado a ganar arcos de movilidad, propiocepción, equilibrio, terapia sedativa, en fin, todo lo necesario para que el paciente retorne a las actividades previas a la lesión. Las lesiones osteocondrales en un porcentaje relativamente importante tienen un buen resultado con el manejo conservador. Depende, por supuesto, mucho del tipo de lesión. El manejo conservador estaría indicado en lesiones Berndt-Harty 1 y 2 y algunas lesiones tipo 3 pequeñas, pero siempre con un control muy cercano de la sintomatología y probablemente asociándolo con algunas imágenes que nos permitan establecer que la lesión no está empeorando. Estas lesiones cursan con una mayor concentración de citoquinas intraarticulares proinflamatorias, lo cual sugiere una mayor cantidad de cambios degenerativos globales y focales, y eso hay que estudiarlo constantemente, porque de lo contrario, esta liberación de todas estas citoquinas proinflamatorias puede generar en una artrosis postraumática. La literatura sugiere que hasta la mitad de los pacientes tratados con manejos conservadores persisten sintomáticos después de un tratamiento incluso mayor a
a los 2 meses y es necesario establecer si además de los síntomas inherentes al defecto osteocondral, existe sintomatología asociada a la inestabilidad ligamentaria. El manejo ortopédico puede considerarse entonces, insisto, en lesiones Berndt y Harty 1, 2 y 3 pequeñas, pero en caso de falla debe considerarse el manejo quirúrgico, que en lesiones agudas incluye los procedimientos reparativos primarios a los que hacían referencia previamente. Dentro de estas posibilidades de tratamiento encontramos la perforación retrógrada. Es una técnica que está indicada en lesiones osteocondrales medianas o grandes con una superficie articular intacta, lesiones estables y eventualmente lesiones quísticas postraumáticas, diferente de lo que puede suceder con una deficiencia del aporte vascular en las lesiones crónicas. Esto quiere decir que estaría indicado en defectos Berndt y Harty tipo 1 y 2, que sean susceptibles a una estimulación de la médula ósea por vía retrógrada. Ese es el objetivo, estimular la médula ósea y un sangrado activo que aporte células mesenquimales a la altura del defecto subcondral sin involucrar el cartílago viable. Se intenta la revascularización del hueso subcondral y estimular el crecimiento de un nuevo hueso. Alternativamente, se puede hacer perforaciones anterógradas. Esto significa perforaciones que hacemos transmaleolares dirigiéndonos hacia el punto de la lesión y estaría indicado eventualmente en lesiones que fueran de difícil acceso con la técnica retrógrada y sobre el domo del talo, por supuesto, cumpliendo con la misma característica de un cartílago articular viable. Otra opción de tratamiento es la excisión simple del fragmento. En este caso se extrae el fragmento desprendido parcialmente y el defecto restante no se involucra. Alternativamente, posterior a la excisión, se puede hacer un desbridamiento del tejido neurótico adyacente a la lesión. En trabajos de Nick Van Dyke se encuentra que hasta el 54% de las lesiones superficiales del cartílago y con un adecuado soporte subcondral responden al tratamiento de excisión pura y que hasta el 77% de las lesiones condrales sin un defecto subcondral importante responden adecuadamente a la excisión asociada a un desbridamiento periférico. Es así que serían lesiones agudas, osteocondrales agudas, tipo Berndt y Harty 2, las que serían susceptibles de un manejo con excisión o excisión más debridamiento. La estimulación de la médula ósea con perforaciones o con microfracturas es un proceso reparativo que intenta liberar células mesenquimales que se conviertan en fibrocartílago de colágeno tipo 1, el cual en comparación con el cartílago hialino nativo tiene pues una menor calidad en cuanto a resistencia, resiliencia y duración, pero que puede actuar mecánicamente previniendo el colapso. La literatura soporta esta técnica con reportes de buenos resultados hasta en el 85%. Algunos estudios incluso reportan índices de mejoría alrededor del 90% o más, pues, y entonces pues se considera una técnica de elección en este tipo de lesiones. Los reportes, desafortunadamente, de deterioro también existen y hay reportes de deterioro que llegan hasta el 30%. Y estos pueden estar relacionados con alguna insuficiencia mecánica o biológica. Ya han insistido mis colegas anteriormente, la condición mecánica puede estar asociada a patologías del retropié y un mal alineamiento de la articulación tibiotalar secundaria, y la condición biológica puede estar relacionado a la falta de vascularidad en la periferia de la lesión osteocondral. Existen algunos factores considerados de mal pronóstico y son especialmente las lesiones no contenidas. Esto significa lesiones del hombro, del domo del astrágalo, que hace que el tratamiento sea un poco más difícil y que no exista una barrera mecánica en la parte lateral o medial de la lesión condral que ayude a mantener
una homeostasis alrededor de la lesión. Dentro de los gestos quirúrgicos debe siempre desbridarse el cartílago inestable, las calcificaciones y el hueso subcondral necrótico. La técnica es ampliamente utilizada en las lesiones osteocondrales agudas con un área no mayor a los 150 milímetros cuadrados o a los 15 milímetros de diámetro de la lesión condral. Está indicada en defectos tipo 3 y 4 de la clasificación de Berndt y Harty, después del desviamiento del cartílago desfibrilado y el hueso subcondral desvitalizado. Se debe evaluar el tamaño del defecto residual, se debe evaluar la cantidad y calidad de lesión subcondral, qué tanto puedo tener de soporte subcondral una vez haga la reparación o las maniobras reparativas del cartílago articular. Se considera que la profundidad de la lesión es considerable y que el futuro generará colapso, y en este caso se indica el aporte de injertos de hueso esponjoso que pueden ser autoinjertos y pueden ser extraídos del cuerpo del calcáneo o de la metáfisis distal de la tibia y que se posicionan en un lecho sangrante y vital que aportará células mesenquimales y factores de crecimiento, y esto pues ayudarán a la integración y a la consolidación posteriores. Para la técnica endoscópica y para evitar desplazamientos de los autoinjertos, se sugieren pasar el procedimiento artroscópico con irrigación y drenaje, haciendo una exploración global de la articulación y practicando los gestos quirúrgicos necesarios y paralelos al tratamiento de la lesión osteocondral, y al momento de posicionar los injertos óseos, hacerlo con una técnica artroscópica seca, lo cual asegura que estos injertos no migren con la presión que ejerce la hidráulica y que tampoco se pierdan los injertos con la succión de la técnica artroscópica convencional. Cuando consideramos fijar una lesión osteocondral aguda, esto significa una fractura osteocondral. Recuerden que la mayoría de estas lesiones se producen por un cizallamiento o una compresión, y muchas de estas lesiones son susceptibles de ser fijadas. Generalmente son lesiones osteocondrales grandes y que mecánicamente se pueden reducir anatómicamente y pueden ser sintetizadas al hueso subcondral con diferentes técnicas de fijación. La técnica puede ser abierta, transartroscópica o transmalleolar, y la elección depende básicamente de la localización del defecto, del tamaño y la vitalidad de la lesión, y si encontramos todavía un cartílago articular que sea susceptible de curar y de revitalizarse por el hecho de hacer una fijación que también estaría estimulando la médula ósea subcondral y que permitiría la integración del fragmento fracturado. La familiaridad del cirujano también es un factor importante, pero el objetivo del procedimiento debe cumplirse independientemente de la técnica que se escoja. Las fracturas osteocondrales grandes de localización posteromedial eventualmente son más difíciles de manejar y el acceso puede requerir una osteotomía del maléolo medial para su reducción y fijación. Las condiciones para tratar una lesión osteocondral aguda con osteosíntesis es que ese fragmento que estamos viendo pues sea un fragmento vital y que las condiciones del cartílago y el hueso subcondral sean superiores a lo que significaría eventualmente un fibrocartílago de colágeno tipo 1 si hiciéramos una técnica de perforaciones. O sea, esta técnica sería una ventaja si efectivamente vamos a lograr tener un ambiente mejor que el que tendríamos con una técnica de perforaciones convencionales, y para esto pues la vitalidad del cartílago y un buen hueso subcondral son absolutamente necesarios. La idea en esto pues es que se puede fijar con tornillos ocultables, tornillos sin cabeza.
alambres de Kirchner, pines absorbibles. Eventualmente también podemos utilizar pegantes de fibrina. Lo importante es que logremos reducir anatómicamente la lesión osteocondral y que permanezca estable una vez hayamos hecho la fijación. Estaría indicada entonces en defectos osteocondrales tipo Berndt y Hardy 3 y 4, eventualmente algunas lesiones también tipo 2 que consideremos ocasionalmente susceptibles de inestabilizarse hacia el futuro, entonces podrían ser fijadas también. ¿Existe algún temor eventualmente para hacer las osteotomías de los maléolos? En algunos casos ha sido considerada por algunos autores como un procedimiento que aumenta el riesgo de no unión o malunión. Sin embargo, no existe una evidencia que demuestre significativo un aumento de la morbilidad cuando la técnica se hace de forma depurada. Existe la posibilidad de hacer osteotomías oblicuas, osteotomías en chevrón. Existe alguna digamos, ventaja de hacer la osteotomía en chevrón en cuanto que podrían ser más estables. Personalmente utilizo osteotomías oblicuas y no he encontrado ninguna complicación de hacerlo así. La consolidación de estas fracturas, si lo hacemos con una técnica depurada de estas osteotomías, pues es relativamente segura. Estudios de LAMB muestran consolidación exitosa con formación de fibrocartílago en la interfase de la osteotomía. También existen estudios retrospectivos de Giannakos en los que se han hecho incluso seguimientos a 64 meses y se ha demostrado que la reparación del cartílago de la interfase ósea es similar al tejido nativo y por lo tanto no representa un riesgo mayor. Con esto estoy diciendo que esas osteotomías las debemos hacer con cierta tranquilidad sin considerar que estamos aumentando la morbilidad del paciente. Aunque paralelamente se comparan estas osteotomías eventualmente con fracturas maleolares en las que las consecuencias sugerirían un incremento de las citoquinas inflamatorias intraarticulares y por lo tanto un desgaste articular en el futuro, pues en la práctica esta condición se ha demostrado que no sucede y el riesgo-beneficio justifica suficientemente bien la osteotomía. El 50% de las lesiones osteocondrales se asocian a inestabilidad del tobillo. Es importante hacer énfasis en las posibilidades de las lesiones ligamentarias asociadas a las lesiones osteocondrales agudas. Hasta la mitad de los casos de estas lesiones tienen una ruptura del complejo lateral del tobillo y es importante reconocerlo para que dentro de los gestos intraoperatorios de la reparación osteocondral incluyamos la reparación ligamentaria. Además de la fractura, pues entonces se trata de armar un contexto periarticular que nos facilite la estabilización de la articulación y prevenga que incluso la osteosíntesis del fragmento osteocondral se pierda, falle, o que a pesar de que hagamos una síntesis perfecta del fragmento osteocondral, el paciente persista sintomático por la inestabilidad ligamentaria. Se ha llegado incluso a darle mucha más importancia a la estabilidad del tobillo, incluso por encima de la lesión osteocondral, y recientemente veíamos alguna conferencia de Jordi Vega sugiriendo que en estudios a futuro probablemente se le dará tanta importancia a la estabilidad ligamentaria que muchas veces las lesiones osteocondrales podrán dejarse quietas sin hacer mayores gestos quirúrgicos porque probablemente nos daremos cuenta que no avanzan, especialmente aquellas lesiones que consideramos estables desde el inicio. Y este es un caso clínico con el que quisiera cerrar un poco la conferencia. Es un paciente de 38 años y tiene un trauma de 7 semanas. Eventualmente podríamos considerar que sería un paciente que por tiempo estaría pasándose de la definición de una lesión osteocondral aguda, pero cuando hacemos un estudio clínico y radiográfico, pues vemos que eventualmente ese fragmento podría tener
algo de vitalidad y por lo tanto podría ser tratado como una lesión osteocondral aguda en sus características, a pesar de que el tiempo no favoreciera mucho la condición de ser agudo. Es un paciente de 38 años, consultó inicialmente al servicio de urgencias donde interpretan su lesión como un esguince y hacen un tratamiento acorde al diagnóstico inicial, hacen una inmovilización blanda transitoria y el paciente es enviado a rehabilitación de manera temprana. Es un paciente que persiste muy sintomático, con cambios inflamatorios, con un dolor profundo en la articulación del tobillo y solicito estas imágenes, una imagen de resonancia nuclear magnética que considero importante, entre otras cosas, para establecer las posibles lesiones ligamentarias, pero también nos ayuda a caracterizar un poco la lesión osteocondral aguda y asociarlo a la tomografía axial computarizada, que nos va a dar una idea mucho más clara de la profundidad del fragmento, el compromiso óseo y nos permite hacer un planeamiento prequirúrgico. En este caso decidí hacer un abordaje transmaleolar con una osteotomía del maleolo medial y haciendo un poco énfasis en que por tiempo podría ser considerado crónico, pero por las características de la lesión osteocondral lo iba a manejar como una fractura osteocondral aguda, pues se combinan un poco las dos técnicas. A pesar de que voy a hacer una fijación del fragmento osteocondral, pues hago una estimulación de la médula ósea con perforaciones del hueso subcondral, haciendo un estímulo biológico y esperando que migren hacia el defecto del hueso subcondral células mesenquimales y que hagan un aporte de factores de crecimiento que me ayude a que la integración de la síntesis en el futuro sea mejor. En este caso también hice un aporte de injertos óseos, insisto, combinando un poco lo que sería el manejo agudo y la presentación crónica por el tiempo, que me ayude también eventualmente a dar un soporte del hueso, del cartílago, por el soporte subcondral, del hueso subcondral, y que me ayude a hacer un andamio muy rígido y fijo que me permita que la lesión osteocondral aguda llegue a un buen término. En este caso, se fijó la lesión con dos pines absorbibles y se hizo la fijación de la osteotomía del maleolo medial con 2 tornillos con técnica de compresión y en este caso adicioné una placa antideslizante pensando en que el fragmento de la osteotomía del maleolo medial no tuviera la posibilidad de migrar hacia proximal, también con la idea de evitar las complicaciones que pudieran surgir de la osteotomía del maleolo medial con este resultado postquirúrgico. Estos son algunos artículos de revisión que les sugiero que podrían revisar y que resumen un poco todo lo que les he dicho durante esta conferencia. Son artículos que aportan abundante información y que nos pueden ayudar a tomar decisiones en la eventualidad que tengamos este tipo de lesiones. En conclusión, pues les quería dejar en la memoria, recordarles que las lesiones osteocondrales agudas del talo son lesiones frecuentes, que deben ser sospechadas, que se asocian a lesiones ligamentarias y que muchas veces pasan inadvertidas y pasan como un esguince del tobillo. Pueden eventualmente ser tratadas conservadoramente, pero deben tener un seguimiento muy estricto porque muchas de estas lesiones no mejoran y en el tiempo pueden empeorar, incluso a veces perdiéndose la posibilidad de sintetizar una lesión aguda y teniendo que hacer un tratamiento diferido como una lesión crónica en la que pues perdemos la posibilidad de que tenga sus tejidos nativos. El manejo quirúrgico está indicado en lesiones sintomáticas y se debe complementar con la reconstrucción ligamentaria si fuera el caso. La indicación en lesiones agudas, recuerden, son cirugías reparativas y no reconstructivas, por lo tanto debemos siempre pensar en la posibilidad de hacer estímulos del hueso subcondral para llevar células mesenquimales
y factores de crecimiento al sitio de la lesión. Les agradezco mucho por su atención y quedo atento a cualquier duda que les pueda surgir. Mil gracias. Muchas gracias, Santiago, por tu amable participación. Si no tienen inconveniente, por ahí tenemos algunas preguntitas para ampliarlo con la experiencia de los cuatro. Hay un par de preguntas que creo que la podríamos sintetizar en una sola. Creo que en una parte hablaron todos en relación del papel tan importante de la estabilización del tobillo para el éxito de las lesiones osteocondrales, pero por ahí se sucede uno muy interesante y me gustaría saber la opinión de ustedes en relación a la alineación, ¿no? ¿Con qué frecuencia realizan ustedes osteotomías de alineación? Por ahí alguien preguntaba el retropié, creo que alguien preguntaba por una osteotomía de alineación de tibia. Entonces, no sé, María, Luis, Omar, Santiago, ¿qué opinan al respecto? ¿Con qué frecuencia lo hacen? ¿Qué tan familiarizados están, particularmente en relación a la alineación? Bueno, las damas. Mariel. Bueno, pues, ¿sí me escuchó? Sí, fuerte y claro. La pregunta era si hacemos o sea, una va a ser valorar al paciente específicamente qué es el tipo de problema que tiene, ¿no? O sea, para ver si realizas una osteotomía dependiendo del tipo de deformidad que tengas. Pero así como o sea, para corrección sí puedes corregirlo. Nada más, no tengo tanta experiencia en esto, pero no sé si, por ejemplo, lo tengas que hacer en 2 tiempos en cuanto a la lesión osteocondral o de una vez ahí. Digo, eso sí, no sé si me puedan ayudar ustedes que tienen un poquito más de experiencia en eso. Bueno, pues seguiré yo. Porque Omar tiene el micrófono apagado, entonces eso quiere decir que me lo voy a brincar. La gandalla. Dale. Me lo voy a brincar. Entonces, respecto al tema de con qué frecuencia tiene que restablezco yo la alineación del retropié en los pacientes que tienen lesiones osteocondrales, bueno, pues en el entendido de que estamos tratando de evitar un problema de artrosis y si tenemos evidentemente una desalineación del retropié, pues en todas, James, porque yo creo que es lo que se debe de buscar de manera inicial. Siempre si hay una deformidad angular evidente, habría que tratarla. Ahora, hay casos muy específicos en donde a lo mejor tú podrías manejar a través de osteotomías una lesión condral, pues también ya están descritos, por ejemplo, las osteotomías al calcáneo para descargar las lesiones condrales de una u otra zona, haciendo precisamente la movilización de la tuberosidad posterior del calcáneo para lograr ese tipo de efecto de descarga mecánica sobre la lesión condral, ¿no? Entonces, como alternativa de tratamiento único para la lesión, se puede hacer, pero ¿en qué casos se debe de realinear el pie? Pues en todos, por el resto, yo creo. Sí, estoy de acuerdo. Complementar un poco. Si recordamos que la inestabilidad lateral del tobillo con alguna frecuencia empeora con la alineación en varo del retropié, pues debemos recordar que parte de la reconstrucción ligamentaria del complejo lateral debe incluir la alineación del retropié, para lo cual la osteotomía valguizante o lateralizadora del calcáneo debe ser un gesto quirúrgico intraoperatorio para la reconstrucción del complejo lateral. Y si en este mismo orden de ideas estamos reconociendo que una lesión osteocondral se asocia con la inestabilidad articular del tobillo, pues entonces la alineación del retropié sería parte fundamental de la técnica reconstructiva de todo el contexto. A mí me gusta siempre recordar las 3 máximas, especialmente de nuestra patología de pie y tobillo, que es la alineación, el balance y la estabilidad. Y en estas situaciones las 3 cosas deben repararse si es necesario y tenemos un mal alineamiento o un deseje de la articulación tibiotalar, pues hay que corregirlo para tener éxito en el tratamiento.
Yo Bien. creo que Adelante. si la deformidad a lo mejor no es tan marcada, tan severa, pensando, como mencionaban, en un pie cabo, que fuera un pie cabo sutil, se pudiera también a lo mejor pensar en no necesariamente hacer la osteotomía, pero mandarle a hacer una plantilla de Manoli antes de la cirugía, para que ya dentro de la rehabilitación, como ya está alterada algo la propiocepción, el paciente se adecue más fácilmente a esta plantilla y la tome como parte de esa nueva sensibilidad o manera de caminar. Entonces, también hay que tener en mente que no necesariamente tenemos que llegar a la osteotomía si no es algo tan tosco, tan marcado, esa mala alineación. Sí, yo creo que es interesante lo que dices, Omar, y no sé si comparten esta opinión los demás compañeros, pero finalmente también el mensaje es que puede haber algunos márgenes de tolerancia, ¿no? Y justo lo mencionaba Santiago en relación a lo que hemos comentado antes, en función de la alineación, la estabilidad, pero además la movilidad de las diferentes articulaciones del pie, ¿no? Porque además de estar hablando del efecto de la tibia astragalina, pues también el efecto que puede tener de compensación con la subastragalina, y es esta cosa que lo puedes adicionar con algún tipo de ortesis como parte del tratamiento conservador, ¿no? Eh, Esta otra pregunta interesante va particularmente a Santiago, pero pues es para todos también. Preguntan, y creo que lo comenzabas en parte, pero no sé si lo quieras ampliar, Santiago. ¿Cuánto tiempo después del esguince o de la inversión forzada del tobillo podríamos empezar a sospechar una lesión? Que ya bien mencionaban todos este contexto clínico con un subdiagnóstico interesante. ¿A partir de cuándo más bien, o de qué datos clínicos empiezas a sospechar de una lesión osteocondral? Mira, la lesión osteocondral la debes sospechar siempre que tengas una lesión ligamentaria compleja. Las lesiones ligamentarias complejas clínicamente se aprecian relativamente fácil cuando tienes una equimosis muy, muy importante. Por ejemplo, de hecho, menciono muchas veces a Jordi porque hemos aprendido recientemente muchas cosas o hemos confirmado muchas cosas con algunas ponencias de Jordi. Hay que recordar que en las estructuras ligamentarias del complejo lateral existe un componente, un fascículo superior del ligamento fibulotalar anterior que cuando se rompe produce una equimosis muy, muy grande y produce un sangrado intraarticular importante con mucha frecuencia, y estamos hablando de la mitad de las lesiones, estas esguinces que cuando tú ves clínicamente que tienen una equimosis importante, un edema muy, muy grande y en fin, son lesiones que generalmente se están sugiriendo una ruptura al menos del fascículo intraarticular del ligamento fibulotalar anterior, y en esos casos la posibilidad por lo menos de una contusión del cartílago articular es muy grande. Entonces, pues uno debe sospechar esas lesiones cuando tenga clínicamente algo tan llamativo de la situación periarticular, y si lo sospechas, pues nunca es pecado solicitar una imagen adicional a la radiografía. Cualquier paciente que después de 6 semanas persista sintomático o tiene una ruptura ligamentaria que requiere una reparación, o por supuesto estoy hablando de un paciente que se haya rehabilitado, claro, o que tiene una lesión condral relacionada con el evento traumático. Insisto, por supuesto, pacientes que hayan sido rehabilitados, que después de la rehabilitación persistan sintomáticos. Y digamos que no hay tampoco números mágicos, pero en general, cuando yo tengo un paciente que después del mes y medio sigue con síntomas, siempre pido una resonancia nuclear magnética para hacer el diagnóstico. Bien, alguien pregunta, y me parece muy interesante porque puede haber puntos de vista igualmente encontrados o diversos, ¿no? Si pudieran aportarnos al respecto de sus protocolos posoperatorios, creo que habría una parte interesante en el espectro de las lesiones agudas. Y no sé si cada quien, Omar, Santiago, Luis, que nos hablaron de diferentes alternativas quirúrgicas, si nos pudieran compartir algunos highlights ahí interesantes de su protocolo posoperatorio. Bueno,
Entonces, empiezo yo. Yo lo que hago es inmovilizar al paciente por 2 semanas en el postquirúrgico. Digo, si hablando de que trabajamos las lesiones osteocondrales, ¿verdad? Entonces, 2 semanas en una férula sin moverse y sin cargar peso. A partir de la segunda semana inicio movimientos del tobillo, sobre todo flexión y extensión, controlada y a tolerancia durante las siguientes 4 semanas, pero lo sigo dejando sin carga de peso y con una bota Walker. La bota Walker se las quito para dormir y para hacer los movimientos del tobillo que les voy dejando y de los dedos. Y finalmente a las 6 semanas inicio con carga de peso protegida con bota Walker y asistida con muletas. Esto puede variar dependiendo de la confianza o no que tenga con el paciente y con el trabajo de la lesión. Los puedo llevar con carga protegida de las 6 a las 8 semanas o de las 6 a las 10. Una vez que veo que ya hay cambios en la radiografía y que el paciente en general tiene mejor movimiento y tolera la carga sin problema, desteto la bota y continuamos el plan de trabajo de terapia física. Ese es mi protocolo. Sí, mi esquema es muy parecido. Tal vez solamente aportar que el apoyo precoz en estas lesiones, pues lo que puede originar es un colapso de la reconstrucción que hayas hecho, y más si has optado por hacer una osteotomía de alguno de los maléolos. La idea es que se dé carga cuando tenemos una sospecha clínica e imaginológica de consolidación e de integración de lo que hayamos hecho a la altura de la lesión osteocondral, y eso es normalmente lo que sucede. Uno los puede liberar relativamente temprano de la inmovilización para que hagan algunos ejercicios de movilidad activa periarticular que les va a ayudar con el retorno venoso y disminuye también los cambios inflamatorios, pero definitivamente hay que restringir el apoyo hasta tener evidencia imaginológica de consolidación y de integración de los injertos, si los pusimos. Estoy viendo a Hugo Torrano, no lo veía desde hace muchos meses. Bueno, yo en lo personal ya tengo mucho de no hacer osteotomías ni poner OATS ni nada de eso, pero en las lesiones convencionales de microfracturas son 3 semanas con Walker sin apoyo, pero sí le permito que se los retire en casa para hacer algo de ejercicios, que si somos realistas no los hacen mucho, por obviamente está hinchado, temor, todo lo que quiera uno. A partir de las 3 semanas ya se empieza un apoyo progresivo. Les dejo una tobillera con barras laterales por la situación de la plastía de ligamentos. Y va empezando el apoyo de esta manera por unas 3 semanas más hasta que ya se le quita, pensando en que también la rehabilitación institucional es a partir de las 3 semanas y pensar en el trote a la mejor, si todo está muy bien, alrededor de los 2 meses, un trote suave, pasito jonronero. Ya correr como tal, entrenar full, hasta alrededor de los 3 meses. Entonces, yo creo que el consenso, más bien entonces, es iniciar una rehabilitación agresiva y cuidar el apoyo de acuerdo a lo que ya hemos trabajado, ¿no? Las lesiones acompañantes, si repararon inestabilidad, si hicieron osteotomía y demás, ¿no? Ahí hay otra interesante, hay un ortobiológico, Luis, no recuerdo el nombre genérico, el CARES, creo que alguna vez lo hemos platicado, me parece que es una matriz extracelular que induce la proliferación de cartílago cicatrizal. Preguntan que si lo usan con alguna frecuencia o algún otro tipo de ortobiológico que esté destinado para eso. No sé si tú, Luis, o los demás quieran aportar algo. Pues mira, yo concretamente en ese ortobiológico no tengo experiencia. Ahora, en términos generales, a mí me ha tocado dar la plática de ortobiológicos y efectivamente creo que he cambiado algunos conceptos, sobre todo en el tema del PRP, porque ahora creo que más allá de un elemento mágico que nos restaure el tema de la regeneración, que nos provoque la regeneración del cartílago, sí es verdad que el PRP he encontrado que como tema analgésico y antiinflamatorio es espectacular y le permite a los pacientes entonces iniciar de hecho con una rehabilitación sumamente temprana. Ahora, como generalidad, yo creo que tenemos mucha evidencia
que salvo las cuestiones groseras, como en alguno de los casos que mostró Santiago, en donde hay una lesión importante de un fragmento muy importante, o las lesiones quísticas grandes como la que mostré yo, en términos generales hay evidencia muy importante que soporta que las microfracturas en lesiones no profundas y no más allá de a lo mejor 1.5 centímetros, que si nos ponemos a pensar es una superficie muy extensa de la articulación, son suficientes. Entonces, no creo que tampoco tengamos que la necesidad, digamos, de abusar o de nada más por gastar, utilizar en demasía los ortobiológicos. Si bien son una herramienta que llama la atención y que puede ser muy tentadora para muchas veces, para muchos casos, fíjate nada más el margen que tenemos para el manejo de lesiones condrales solamente con microfracturas, es muy grande, ¿eh? Entonces, también si yo te viniera aquí a decir que deberíamos de tener una experiencia abrumadora en ortobiológicos, creo que sería porque lo estamos sobreindicando y no. Sí, justo me parece eso, ¿no? Porque yo pensaría que cuando lo he utilizado, no estoy seguro si realmente lo que le ayudó fue haber abogado por la estabilidad de la lesión, de una lesión del área que ya discutimos, o porque verdaderamente aumentó las posibilidades de regeneración articular. Eh, Me parece que va más o menos en el mismo sentido como tú lo planteas. Eh, ¿Alguien más que tenga alguna opinión en este tema? Santiago. Pues mira, yo le doy la importancia que se merece a los ortobiológicos. Luis hizo una excelente exposición y yo creo que hay que empezar a pensar y hay que dirigir un poco la mirada hacia esas alternativas. Pero mm, yo en una OFAS presenté también algunos casos o en un IFAS, bueno, no recuerdo, de un trabajo que hicimos de lesiones osteocondrales grandes del astrágalo, que manejábamos de manera primaria con una técnica de autoinjertos y una membrana de periósteo. Cuando hicimos ese trabajo, incluso lo hicimos una propuesta para hacer tratamientos primarios con esa técnica que está descrita desde hace mucho tiempo por el grupo de los españoles como una técnica de revisión cuando hay fallas de lesiones osteocondrales grandes, mayores de 15 milímetros de diámetro, 150 milímetros de área. Y lo que encontrábamos en esos pacientes era que tenían un muy buen resultado. Y si hablamos un poco de la comparación de las técnicas, pues básicamente es una técnica muy barata, ¿no? Porque en vez de utilizar el ortobiológico, estamos utilizando una membrana de periósteo invertido que en la práctica tiene actividad condro, pues que de producción de cartílago cuando está en un ambiente articular y es barata. Ahora, en todo esto hay que reconocer los beneficios de los avances científicos, pero recordar que también hay tantas opiniones, como decía Jaime ahora, y hay tantas posibilidades que muchas veces estamos pensando que todavía no hemos encontrado la técnica ideal para el tratamiento de este tipo de lesiones. Creo que todavía falta mucha tela por cortar, pero por supuesto que hay indicaciones para ortobiológicos. Lo considero que no podemos ir en contra de los avances científicos, pero eventualmente hay que ponerlo un poco en la balanza y sopesar un poco el costo-beneficio. Ya se nos durmió el Jaime. No, aquí estoy, aquí estoy. Estaba pensando. Es que yo soy de un RAM nada más. Y un mega de velocidad. Digo, creo que las preguntas han estado muy nutridas. Me parece que la gente estuvo muy entusiasmada en la plática. Es una parte muy optimista en relación a la cirugía de pie y tobillo, que cada vez más vamos encontrando espacios que interesan a la gente. Me parece que ya se quedaron algunas ahí, la gran mayoría de las preguntas contestadas. Les agradezco mucho la participación a ustedes. Fue verdaderamente enriquecedora. Me gustaría
darle la palabra al doctor Marco, si no tiene inconveniente, doctor, en que ya nos dejemos dormir a los ponentes. La verdad es muy aprecio mucho su participación, porque son unas sesiones, unas conferencias muy didácticas, con conceptos muy claros y con opciones de tratamiento viables en nuestro medio. Y a la vez agradecer a todo el auditorio que estuvo con nosotros, que la verdad esperemos que les haya sido de provecho para su práctica diaria, y pues a los profesores, Jaime, que nos acompañaron hoy, muy agradecido por su participación, en especial al doctor Santiago de Colombia, al doctor Carlín de Guadalajara, y a todos los amigos de aquí de Nuevo León que nos acompañaron. Muchas gracias a todos por su participación, y pues esperemos vernos pronto, y por lo pronto recomendarles que se sigan cuidando, porque esperando que tengamos ya dentro de poco tiempo ya las sesiones presenciales, que yo creo que ya las estamos extrañando. Muchas gracias a todos, muy buenas noches, y nuevamente muchas gracias por su participación. Un abrazo fuerte. Buenas noches. Buenas noches. Gracias a todos, buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches a todos, que descansen.